profesor de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y es doctor en Historia Moderna por esa misma universidad y también por la Universidad de Cantabria. Presentó su segunda tesis doctoral. Entonces ni siquiera nos planteábamos la fórmula de cotutela, que ahora pues parece que facilita más las cosas, y presentó su tesis en la Universidad de Cantabria pues, en el 2014. Bueno, 2014. Sobre la Casa de los Velasco, proceso de acumulación de poder y de territorialización del poder en el tránsito de la época medieval a la temprana edad moderna, ¿no? Prácticamente cubría 100 años, un poco menos, pues desde mediados del siglo XV, sobre todo la etapa de las Mercedes enriqueñas, pues hasta mediados del siglo XVI. Bueno, Víctor lleva pues, más de 2 décadas trabajando temáticas que guardan relación con el análisis de red social, que en este caso lo aplicó al estudio de esa configuración de poder en estos ámbitos del norte de España. Y tiene varios, más de 2 decenas de publicaciones sobre diversas temáticas relacionadas con esta materia y también sobre estudios de lo que podríamos llamar no solo de historia de España, ¿no? Sino también de historia colonial. El año pasado, creo que ha sido en diciembre de 2015, se acababa un proyecto que dirigía como investigador principal con un conjunto de 10 investigadores del área del Río de la Plata sobre análisis de la realidad socioeconómica del Río de la Plata pues desde mediados del siglo XVII, en los años 70-80, hasta prácticamente la reforma borbónica. Y ahora habéis empezado otro proyecto de investigación, ¿no? También, pero más vinculado a lo que viene a ser su línea de trabajo más habitual, con Cowen, que es el creo que es el dirigente, ¿no? del trabajo. Sí, Pablo Cowen. Y sobre familias y redes sociales en el área del Río de la Plata, también en la temprana edad moderna. Yo destacaría, tiene el estudio de red social lo ha aplicado también a otras materias, por ejemplo, a la conectividad de distintos representantes españoles del pensamiento de la segunda escolástica, lo que viene a ser un ensayo también de metodología. Yo creo que es importante también leer esto en clave de aportación, no solo de... Sí, ese fue más en función de... Los chicos me pedían cómo se aplica. Claro, cómo aplicar. Empezó así y bueno, fue creciendo hasta llegar a ti. Y además también, bueno, para mí es un placer presentarlo también porque su presencia aquí tiene que ver mucho con la fluidez de los contactos que tiene el Grupo de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria con la Universidad de La Plata, la Universidad de Mar del Plata y con la Universidad Nacional de Rosario, consorcio con el que organizamos pues, muchas actividades. Ha dado lugar a colaboración para el desarrollo de seminarios de doctorado también en Argentina, y aquí es una colaboración que se prolonga también desde hace por lo menos 6-7 años, ¿no? Sí, Ismundi. Ismundi, tenemos una colección de monografías, también de historia comparada, con colaboración de profesores no solo argentinos y españoles, sino a través del nodo de La Plata, conectar a otros historiadores argentinos y brasileños, incluso también de Chile, y a través de nuestro propio nodo de la UC, pues con otros profesores europeos, ¿no? El primer volumen sale precisamente ahora, ya está acabado, está maquetado y coordinado lo coordina Susana Truchuelo y Emilio Reitano sobre estudios de frontera en Europa y América. Y creo que el prólogo lo hará Bernard Vincent. Bernard Vincent está trabajando, sí. Está preparado. Bueno, como digo, su presencia aquí también es fruto de esa colaboración. Él participa, además de estos proyectos de investigación en Argentina, colabora por lo menos en los 2 últimos, si no es en los 3 últimos,
con el grupo de Historia de la Familia, de la Red Social de la Universidad del País Vasco, que dirige José Mari Mizco. De hecho, la semana próxima también impartirá un seminario allí en Vitoria, dentro de esta colaboración. Y bueno, para nosotros es un gran placer tenerte de nuevo aquí. Veo que nos vas a volver a ilustrar sobre dibujos, redes, árboles. No sé si temblar ya desde el principio. Pero, bueno, entonces te cedo la palabra. Y bueno, somos todos tuyos durante una hora. Una hora los tengo. Sí. Y luego pues comentaremos entre todos, como siempre, y se culminará con todos aquellos que quieran compartiendo una cerveza Alhambra en el bar de frente para las dudas que sean de última hora. Muy bien. Bien. Lo que vengo a presentar hoy es un trabajo que tiene que ver con lo que he denominado dinámica parental y articulación territorial en los espacios urbanos del Reino de Castilla en la temprana modernidad. Es un recorrido yo lo tiendo a ver en términos de redes como un conjunto de trayectorias que permiten definir algunos recorridos que tienen estos linajes de espacio septentrional y que en este caso intento verlos a través de la conformación de lo que es las élites urbanas. En este caso el trabajo se dirige esencialmente a analizar la élite de una de las villas marítimas, castros de urdiales o castrurdiales, a partir de un conjunto plural de trabajos que tienen que ver con esta tarea de reconstrucción de redes que siempre consiste una investigación de pequeños trozos como para poder ir incorporando en una dinámica explicativa en función de la articulación de relaciones complejas entre los distintos actores. Las redes en eso permiten vincular, pero el trabajo documental o el trabajo de archivo es esencialmente o es el fundamento de las mismas. ¿Por qué castrurdiales? Bien, yo diría por lo siguiente: castrurdiales poseen una extensa documentación. El proyecto Doyle-Camp de esta universidad ha permitido tener o acceder a un conjunto importante de esa documentación, mucho más que San Vicente o Calero, lo cual es importantísimo para el trabajo que pretendo realizar. Por otro lado, Castrurdiales tiene otro condicionante, instalada en la zona oriental, es la que sufre el influjo más fuerte de la zona vizcaína y de los parientes mayores con los cuales yo trabajo. Por el otro lado, yo quisiera poner de realce otro elemento que para mí una documentación ordenadora y en donde la Villa de Castro y toda esta zona oriental muestra o se muestra permanentemente rearticulada, que es la utilización de aquello que nosotros definimos como una narrativa genealógica. Bien, en este caso el trabajo de López García de Salazar, La bienaventuranza y fortuna, me parece como una narrativa interesantísima y ordenadora de lo que son los distintos linajes que se ubican en la zona de Castro. Yo en esta oportunidad voy a tratar de, digamos, circunscribirme a un aspecto esencial que es lo que yo definiría como, lo vamos a ver, topolinajes, es decir, lo más atrás que a través de la documentación genealógica puedo yo circunscribirme en el espacio de lo que va a ser la conformación de la élite
urbana en Castro Urdiales. Vamos a ver si a partir de estos datos esenciales podemos de una u otra manera ordenar este conjunto de elementos y de familias antes de su momento de desarrollo como oligarquía urbana. Bien, es decir, estoy hablando como de la argamasa, quiero ir a la argamasa, que en definitiva llevará posteriormente a lo que definimos como élite urbana o élite de poder urbano. En este caso, yo quiero partir de otro elemento que me parece fundamental para todo esto, lo que son los estudios de las élites de poder urbanas, es decir, lo que yo considero un elemento favorable, que es el abandono, si ustedes quieren, de nociones estrictamente indefinidas, con que hasta el momento se habían trabajado las temáticas, como el de burguesía y nobleza. ¿Sí? La primera es esencialmente inadecuada para poder observar a familias dominantes y enriquecidas asentadas en este espacio urbano participan de aquellas economías abiertas y dinámicas y se identifican claramente a través de posiciones, en su posición social y superioridad con los valores y modelos propios de los grupos minoritarios. En cambio, la segunda de las categorías, aquella que habla de nobleza, es también bastante difícil de utilizar para grupos o sectores que, si bien están identificados, nosotros podemos ubicarlo en aquellos que son el estamento bajo de la nobleza, ¿sí? Son grupos que se ubican dentro de la posición de la hidalguía, bastante extendida en los espacios septentrionales, y además son estos grupos o sectores urbanos que se van gestando y desarrollando en el área septentrional, son tomados como la puerta de ascenso de sectores privilegiados de una gran parte de una sociedad bien que busca esencialmente la elevación social a través de esta dinámica entre los actores de ese hambre de honores que encontrará con su relación con la monarquía. Para el caso en el cual yo estoy dirigiendo la mirada, quiero aclarar, yo hablo de élite poder local, ¿bien? Porque reservo nociones que aparecen en la bibliografía que se utiliza generalmente como oligarquía o aristocracia o patriciado humano, más bien como momentos que tienen que ver con la evolución de estos grupos y no esencialmente como conceptos sinonímicos, sino necesariamente creo firmemente que es posible dotar de una mayor precisión conceptual a estos grupos, tomando en cuenta justamente los procesos, etapas y desarrollo que nos permitirán ir viendo, por un lado, el surgimiento y consolidación de una oligarquía urbana, cuando el cierre del regimiento permita justamente a esta configuración oligárquica cerrar las líneas de acceso al mismo, y por otro lado veremos un patriciado urbano ya en forma consolidada a partir del siglo XVI, cuando ya estos sectores, a través de lo que llamaremos las brumas de los tiempos, hayan perdido sus orígenes y encontrado unos muchísimos más nobles y mucho más mostrables para el resto de la sociedad, ¿no? En ese sentido, quiero poner énfasis en esto: élites locales, oligarquías urbanas, aristocracia o patriciado urbano no pretenden ser utilizados en esta investigación como conceptos semejantes y del todo intercambiables, sino como momentos, yo los digo, propios, que se van desarrollando a partir de una particular configuración asociativa de estos grupos dominantes de poder local. Sin embargo, utilizar un concepto como élite de poder urbanas o, si prefieren, locales, también nos lleva a correr riesgos. Es decir, es
un concepto demasiado flexible, una noción muy general, bien, que es necesaria dotarla de una operatividad analítica que nos permita a nosotros profundizar en estos grupos y en sus formas de articulación. En este caso yo he preferido utilizar como matriz de análisis la idea del linaje. ¿Bien? ¿Por qué? El actor social, ¿sí? En este caso sus estrategias, las diversas formas en las cuales puede asumirse el actor en el antiguo régimen, no es un sujeto carente de raíces, sino que necesariamente familia, linaje, grupo, estirpe, casa, etcétera, etcétera, son espacios de significaciones que le otorgan existencia y que determinan de una u otra manera la forma en la cual se jerarquiza este entramado de articulaciones entre los mismos. ¿Bien? Estos linajes en el área septentrional nos presentan una estructura básica que allí la están viendo. Bien, es una estructura que dota de coherencia a los grupos más prósperos, bien influyentes de la sociedad cántabra, bien de las sociedades septentrionales, y consiste en un grupo de descendencia patrilineal unido por lazos de parentesco naturales y artificiales entre sus miembros, bien, que integra en su seno también padres, parientes cercanos, así como distintos grupos familiares y también sus clientelas. El centro aglutinador de todo este conjunto son los llamados parientes mayores o cabezas de linaje. Creo que en este caso el cuadro es bien claro, bien, aquí implicamos los distintos círculos de solidaridad cada vez más amplia, ¿no? Y también estamos tratando de simplificar las líneas de dependencia y de relaciones desde los familiares directos, la relación con el pariente mayor, justamente los criados, las líneas de parentesco directo, bien, que conforman también las ramas colaterales, los bastardos, los linajes entroncados, y el parentesco artificial, así como todo el conjunto de relaciones clientelares que conforman esta gran dinámica abarcativa de articulaciones interlinajísticas, que son, por ejemplo, los vasallos en el reservado, que forman parte también de relaciones de dependencia con el pariente mayor. Los fines principales que podemos nombrar de estas estructuras parentales extensas son la defensa, el acrecentamiento del patrimonio familiar, así como la promoción e influencia social de sus miembros. Al mismo tiempo, el linaje se presenta en los territorios septentrionales como una configuración de enorme flexibilidad a través de la posibilidad de establecer alianzas que en el espacio septentrional se llaman bandos, linajes y parcialidades, movilizados siempre en función o la voz de mando de este pariente mayor. En la densificación que adquieren estas coaliciones amplias de linaje desempeña un papel fundamental, ¿sí? Que es el que pretendo desarrollar en esta charla, que son las alianzas matrimoniales generadas endogámicamente por estos grupos de poder. Los linajes son para mí, en esta forma de observarlo, un centro estructurado del conjunto de relaciones parentales y clientelares que articulan el espacio social y político que ocupan los grupos dominantes en estos primeros tiempos. Partimos así de una forma de ver células organizativas primarias para analizar luego el desarrollo, configuración y articulación que adquieren estos grupos dominantes en cada espacio local. La estabilidad de los mismos, es decir, de dichas configuraciones asociativas de poder, deviene del hecho de que las mismas reproducen sobre el conjunto de todos ellos, bien, un conjunto de valores de solidaridad y de cohesión que se encuentran unidos al pariente mayor a través de un patronímico común que le da existencia y que le permite distinguirse del resto de la población. De esta manera, dichas estructuras linajísticas se nos aparecen establecidas con un fuerte componente, y esto es esencial para el análisis, territorial y económico, ya que al mismo tiempo eran
el instrumento mediante el cual los grupos dominantes garantizaban la apropiación feudal de los recursos. Pero al mismo tiempo, el problema para el historiador que lee la documentación producida en estos espacios del área cántabro-vizcaína es asociar dentro del linaje bien categorías de dependientes y de relaciones tan diversas como parentela, vasallos, amigos, atreguados, encomendados, encartados, etcétera, etcétera. Es decir, elementos que se encuentran unidos, como ustedes ven, por formas de relaciones de parentesco consanguíneo, así como de pseudo parentesco. Para poder desenmarañar un poco este proceso, remito a la posibilidad de utilizar aquello que se llama la narrativa genealógica. Es un género que ha sido bastante maltratado por la historiografía, porque en general, cuando hablamos de genealogía o de narrativa genealógica, se tiende a pensar en valores, digamos, poco afectos a una documentación precisa, más bien mágico, simbólico, etcétera, etcétera, y por lo tanto es bastante dejada de lado por parte de la historiografía tradicional. Yo pretendo rescatarla por la importancia que tiene en nuestra posibilidad de ordenadora de este conjunto de relaciones. Y pretendo mostrar aquí he traído algunos ejemplos como para poder ir viendo las posibilidades que nos ofrece esa narrativa genealógica. Es un género extenso, ¿no? Que no solo se da en este espacio, sino que se da en todos los reinos bajo medievales del occidente europeo, aproximadamente desde el siglo XI en adelante. Tenemos nosotros la proliferación de esta narrativa genealógica. Los nobiliarios españoles, si bien tienen un retraso debido a una evolución diferenciada de la nobleza de España y en estos territorios, ¿no? Algunos autores sostienen que este retraso, bien, en la península es debida a lo que es el efecto del proceso de la reconquista, ya que no era necesario, a través de esta apropiación feudal, desanclar, si se quiere, el reparto básicamente igualitario que tenían hasta ese momento la reproducción de la herencia entre los representantes de estos linajes del sexo femenino y segundogénitos. Hay también otra teoría que sostiene una posición que yo la defino como más difusionista, que entiende digamos, la expansión de un modelo familiar, que va pasando de una familia amplia a una familia nuclear, mucho más reducida, y ello determina, si se quiere, que la herencia empiece a repartirse de otra manera a partir de una diferente concepción de las relaciones familiares. Sea como sea, por un lado, por el grupo o el otro, es cierto que esta narrativa es, como les dije, propia de los reinos medievales, se va desarrollando también en España de manera un poco más tardía, y tenemos algunos ejemplos que sobre todo parten en un primer periodo de la monarquía y de aquellos que son los sectores de la nobleza más concentrados. Algunos de esos ejemplos son la Crónica Nayarensis, de Rebus España, de Jiménez de Rada, del siglo XIII, el Crónico Mundi de León Lucas de Tull, aproximadamente en 1238. Para el Reino de Aragón, en la Crónica Villarensis o el Liber Regnum, ¿sí? Y es una obra intermedia entre una genealogía regia y una crónica universal, y una de las más conocidas, ya con el uso de la nobleza, el libro de los linajes del conde Don Pedro, ¿sí? que habla justamente de aquellos que son los linajes portugueses. En este caso, la que yo voy a referir en este proceso es el libro
libro de las bienandanzas y fortunas de López García de Salazar del siglo XV. López García de Salazar es en este momento un pariente mayor vizcaíno, bien, y conoce muy bien esta zona oriental de la cual estamos trabajando, y justamente él refiere todos los procesos de guerra de bandos, bien, que va desarrollando en esta literatura genealógica como lucha por lo que él define el valer más. Esa simple definición, una definición eminentemente antropológica del problema, expresa no solamente un sentido profundo del honor y de la dinámica del honor, sino también una sórdida lucha de intereses entre estos linajes, bien, estructurados en relaciones parentales amplias que conforman los bandos linajes. Pero ¿de qué tipo de linaje encontramos o nos está hablando López García de Salazar? Bien, en esta narrativa genealógica que trabaja en un sentido específicamente familiar y patrimonial de la nobleza, se encuentran inextricablemente unidos el topos y el linaje, ¿bien? Es decir, la tierra y aquello que es el linaje. ¿Bien? De esta manera, estos primitivos linajes, que no son esencialmente linajes, sino que van en camino a conformarse, entienden una forma primaria, una forma de organización que ha sido definida por Jean en su tiempo, por Roger Lebert, y también es una idea retomada por Marcel en la aristocracia medieval, la dominación social en Occidente, que es esencialmente la idea del topolinaje. ¿Bien? ¿Y a qué definimos con topolinaje? Él mismo intenta de una manera reflejar la mixtura feudal entre el espacio y el parentesco. Estamos hablando de un elemento bastante plástico y maleable, que está determinado por un sentido polifuncional, bien, y que adquiere en esta narrativa genealógica y en la construcción de una memoria un registro esencialmente ligado al grupo o a aquello que ha sido el lugar central de la construcción del solar y del poder del pariente mayor. Quiero acá hacer una pequeña también descripción de la forma en la cual la dinámica transaccionaria y asociativa de los linajes permite esta articulación espacial, ¿no? En el centro está el topolinaje, hasta transformarse en un linaje como linaje rector, y al mismo tiempo lograr desde este espacio rectal y articuladamente linajes menores en función de todo el conjunto. En general este esquema reproduce bien aquello que son la evolución de las formas linajísticas centradas en los parientes mayores en todo el espacio septentrional. De esta manera podemos notar tres momentos, bien, un momento fundacional, que está relacionado con la figura de estos topolinajes, una consolidación y expansión, de la cual se articula bien el reconocimiento de la autoridad del pariente mayor en función de aquello que es el apellido del linaje y el escudo de armas, y un lugar de preeminencia sobre linajes menores que terminan articulando de una u otra manera socioespacialmente la relación de estos linajes. Podemos hablar también de tres áreas, una local de influencia, bien, cuáles del centro son el solar originario, una comarcal, ya que este linaje tiene un reconocimiento sobre linajes menores, y una regional, ya que abarca, ¿no?, de los bandos linajes ya un espacio mucho más amplio de desarrollo. Al mismo tiempo, esto se representa bien esencialmente por formas de materialización de un sistema mucho más amplio y complejo de
establecidas en función de la casa-torre, bien, y con elementos claramente determinantes de la situación de dominio político de sus espacios. Bien, ahí tienen también este tema que para mí es muy investigativo de lo que es, y este está basado sobre lo que fue el linaje de los Salazar, bien, el control justamente de todo lo que es la producción de hierro y su exportación, los derechos generados por la circulación, que también son propios de estos desarrollos señoriales, la Iglesia o el derecho de fundación del patronato, que es un elemento esencial y recorre transversalmente todo el desarrollo de los linajes en el espacio cántabro-vizcaíno, y la utilización de los molinos, que es en función de los monopolios señoriales de los cuales estos linajes remiten en función de su renta feudal. Bien. ¿Estoy un poco lento? No. Bien. Bien. Entonces, yo quería ver justamente este relato genealógico que estamos viendo asume así una dinámica centrada en relaciones de parentesco que están directamente involucradas en lo que nosotros llamamos la justificación feudal del lugar de los parientes mayores y de los linajes, ¿no? El desafío, creo yo, consiste en establecer el relato genealógico como un relato genealógico como las bienadas y fortuna como un punto de llegada en la evolución de esta noción de linaje, que puede ser resumida en las siguientes palabras de García de Salazar: de dónde se sucedieron y suceden unos de otros. Bien, esta es la idea, esta es la relación esencial que marca, digamos, la estructura con la cual se conforman los linajes en estos espacios, que están relacionados también con aquello que es la definición, que ya a mediados del siglo XIII nosotros encontramos en las partidas, por ejemplo, ayuntamiento de personas que tienen unos de otras como cadena, descendiendo de una raíz, hacen entre sí distintos grados de partidos. La primera es una línea que sube de arriba, como padre, abuelo, bisabuelo; la otra que desciende, así como fijo, nieto; la otra es que viene de travieso, bien. Esta comienza con los hermanos y así descienden por grados y fijos. ¿Bien? Entonces, esta noción extendida de lo que es el linaje, tiende a desarrollar, legitimar una definición de un sistema particular de filiación descendente, preferentemente agnaticio, bien, frente al cognaticio que imperaba en los siglos anteriores, y donde sobresale la masculinidad, pero también tiene un lugar central la primogenitura, ¿sí? No necesariamente, o en lo que encontramos en esta literatura genealógica, es la posibilidad de distintas vertientes y distintas combinaciones. Yo acá traje un interesante extracto de las bienaventuranzas de fortuna cuando habla del linaje, por ejemplo, de los Pedriza de Portugalete, ¿bien? Que es el área justamente de influencia de García de Salazar. Dice en las bienaventuranzas: el linaje de la Pedriza fueron levantados de una casa de este que llamaron la Pedriza por una pared de piedra seca que fue hecha allí. El que la fizo primero, su mantenimiento fue de vender ceniza a la villa de Bilbao, de que facía de la leña de encina, que había mucha, y ganó muchos dineros. En este sucedió Sancho Martínez de Pedriza, que fue un buen maleante, que andando en Levante, díjole un adivino que fallaría mucho oro sobre una huesa de San Vicente. He venido, fallólo, allí donde le dijo, y fizo naos, y multiplicó con él mucho y algo de su generación. Esto pertenece a un extracto de la Bienaventuranza de Fortuna del libro 21. ¿No? ¿Qué tenemos aquí, además de la idea del viaje, el comerciante, el encuentro con el adivino,
Bien, hacia el siglo XV, hacia el momento en el cual García Salazar escribe esta de la bienandanza y fortuna, las pedrizas de Portugalete eran sin duda uno de los linajes principales en la villa de Portugalete. ¿Bien? Pero lo que no acompañaba a los Pedriza era justamente un origen, una descendencia, si ustedes tienen, tan trivial. Es decir, una descendencia que está ligada a un carbonero que vendía carbón justamente en la villa de Bilbao, y así se hizo. De esta manera era necesario, en ese momento, esconder de una forma transfigurar ese origen tan trivial, ¿bien? En estos elementos casi mágicos, bien propios de aquello que es las relaciones comerciales, bien, en un mundo plagado de aquellas creencias, bien, en el cual esta idea de alguien, un adivino, encontrar la forma de encontrar oro, bien, podía significar un origen mucho más interesante. Creo que es una idea bastante importante, bien a tener en cuenta, que el sentido que tiene toda esta genealogía o esta narrativa genealógica es exactamente ese: generar bien elementos destacados o propiamente inventados, si ustedes quieren, o transfigurados, de lo que serían estos linajes andando el tiempo, ¿no? Bien, pero al mismo tiempo hay algo en el fondo de esta genealogía, de esta narrativa genealógica, que nos tiende a mostrar elementos que pueden ser trabajados de una manera diferenciada. ¿Bien? En este sentido, yo intento ver cómo estos bandos linajes empiezan a emerger de una documentación a partir del siglo XIV, englobando tantos linajes de origen rural como urbanos. La finalidad de estas asociaciones interlinajísticas banderizadas es doble. Por un lado, la defensa del patrimonio de los linajes, y por el otro, como hemos dicho, la participación en los espacios ceremoniales. En este sentido, la dinámica de la articulación muestra el lugar principal que tienen los parientes mayores, así como la importancia que tiene la lucha de bandos y de parcialidades que se proyectan sobre tanto los espacios rurales como los espacios urbanos y como los linajes enclavados en unos y otros espacios. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de estos grupos estamos hablando de lo que va a ser la futura oligarquía urbana, que se encontraba compuesta en este principio por hidalgos secundones y bastardos, procedentes del espacio rural, y otro por los grupos de mercaderes enriquecidos que, sin ser parte de la pequeña nobleza local o comarcal, terminan en la práctica, como en el caso de los Pedriza, ¿no?, fusionándose con la misma a partir de intensas relaciones matrimoniales entre sus miembros, partiendo como principio genético de su necesaria identificación al interior de estas estructuras vinculantes que son los linajes. La repetición, si ustedes van a la documentación propia de Castro, de estas familias linajudas, en la ostentación de cargos consejiles en la etapa pre-regimental, es señal clara del grado alcanzado por el proceso de diferenciación interna en estas comunidades y de su cristalización al interior de un sistema de regulación política en los espacios locales polarizados, en función de unas pocas familias cuya legitimación y prestigio provenía de su posición diferencial respecto al resto de sus convecinos y de la supremacía económica y social de que gozaban estos linajes. En ese sentido, podemos ver cómo hasta el siglo XIV y aproximadamente a principios del siglo XV, dependiendo de cada ámbito urbano en el cual nos movamos,
aparecen claramente referencias a estas luchas de bandos. En las villas marítimas cantábricas, esto es prácticamente un hecho. En Casturdiales, por ejemplo, los bandos de los Amorós, los Bergones, o los Amorós y los Marroquín, o durante el reinado de los reyes católicos, aquellos que son los linajes de los Otañes y los Solórzano. En Laredo, los Obras y los Cachopín, posteriormente los Villota. En Santander, los Escalantes y los Callejas. En San Vicente de la Barquera, dos linajes antiguos llamados los del Corro de Arriba, los del Corro de Abajo. Estas divisiones, a su vez, se encontraban condicionadas en el espacio septentrional a nivel territorial por dos bandos que eran las denominaciones generales de estas asociaciones linajísticas evangelizadas, que eran los giles y los negretes. ¿Sí? De esta forma, la dinámica de expansión del poder político de los parientes mayores condicionaba la articulación a nivel territorial, afectando decididamente las circunstancias de reproducción propias de los linajes menores, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. ¿Sí? Todos ellos adscritos necesariamente a estos bandos. Las contradicciones propias de cada ámbito local repercutían como caja de resonancia en las distintas alianzas pacientemente construidas por estos parientes mayores. Es decir, la denominada lucha de bandos, linajes y parcialidades se nos presenta como el catalizador general que involucra a un conjunto amplio de linajes dentro de una dinámica de violencia y conflicto general inherente al sistema feudal en su conjunto, ya que no solo se manifestaban relaciones dominantes-dominados, sino también al interior de cada uno de los grupos sociales. Esto nos permite integrar dentro del análisis las diversas formas de violencia privada, pública, venganzas particulares, lucha por el honor, mancillamientos de los miembros femeninos, etcétera, etcétera, dentro de un conjunto más generalizado de conflicto social producido, bien, a partir de la reproducción y acendramiento de estos linajes. La imagen, bien, que deriva de todo este proceso se enmarca dentro de lo que algunos autores hubieran de llamar la teoría de la competencia interseccional. Es de esta manera que debemos tomar la lucha de bando como catalizador, ya que precisamente es sobre esta configuración general, en su interior, donde podemos encontrar, como bien ha demostrado García de Cortázar, un conjunto de grupos sociales en pugna, ¿bien?, así como una amplia tipología de conflictos que podemos rastrear y ver. En su estudio, el autor nos muestra claramente tres tensiones, ¿bien?, generales que recorren el espacio de las poblaciones septentrionales, y se encuentran inscritas dentro de esta dinámica de violencia generalizada que es la lucha fronteriza. Por un lado, el que mantiene la nobleza feudal y rural con sus propios labradores, enmarcada en el espacio de la presión señorial. Por otro lado, el que enfrenta a la nobleza rural con la consolidación de estos espacios urbanos y con los componentes menores enclavados en las urbanas. Y por el otro lado, la que se encuentra definida por la pugna y el conflicto entre estos parientes mayores entre sí. Teniendo en cuenta estos elementos de la presente configuración en Casturdiales, podemos ver el siguiente desarrollo. Bien, los linajes urbanos en la villa de Casturdiales comienzan sus orígenes, bien, en una forma de estructuración que está relacionada justamente con estos bandos linajes. A partir de la documentación del siglo XIV podemos reconocer diversos orígenes de estas familias linajes. Una
se encuentran en torno a la villa, es decir, son ramas familiares emparentadas con linajes provenientes del medio rural, apellidos como los Urdiales, los Monio o los Matra se encuentran desde un primer momento vinculados al mar y con lo que podríamos denominar los llamados linajes autóctonos. En cambio, otros linajes tienen un origen foráneo. Según el propio García de Salazar dice, fueron hombres maleantes que vinieron por el mar de Borgoña, lo cual se encuentra en relación con el punto fundacional de la etiqueta de bandos propia de la Villa de Castro, que son los, por un lado, los amorosos y por el otro lado, los derechos. Dice García de Salazar como el origen de este linaje, ¿bien? El linaje de los amorosos de los castillos fueron levantados de unos hombres maleantes que vinieron del mar de Borgoña y poblaron aquella Villa de Castro. Multiplicaron, hiciéronse 2 mujeres. Es posible así inferir una primitiva distribución de bandos linajes, bien, que se corresponde a una diferenciación de estos grupos provenientes de origen externo. ¿Sí? La procedencia franca de apellidos amorosos, los castillos, los veneros, los vergones, así como la presencia de antroponímicos galos frecuentes en toda la documentación castreña del siglo XIV, pueden servir de apoyo a esta afirmación. Al mismo tiempo podemos encontrar la gestación de un segundo marco de conflictividad a través del asentamiento de la Villa de Castro Urdiales de linajes rurales en expansión. Ejemplo de estos linajes rurales en expansión son los marroquines, establecidos en Sámano, los Solórzano, los Otanias y los Salazares, estos últimos de origen vizcaíno, que poblaron espacios cercanos al núcleo urbano del Valle de Otón, Islares y Cértigo, hasta llegar a consolidar el grupo de poder al interior de la villa de Castro Urdiales. Es decir, tendríamos así un segundo nivel de conflicto que atraviesa las recomposiciones de bandos, linajes y parcialidades al interior de la villa y es la que enfrenta a los linajes asentados en las mismas, que son los marcas o marcas, amorosos, castillos y vergones, frente al bando linajes rurales encabezados por los marroquines. Este enfrentamiento enmarca, si ustedes quieren, las relaciones conflictivas al interior urbano durante los siglos XIV y XV. Bien, sin embargo, hay a este nivel un tercer nivel de conflictividad, bien, que configura las relaciones tensas entre estos linajes al interior del espacio urbano castreño, el cual se encuentra conformado en el siglo XIV por el enfrentamiento justamente entre Pedro de Castilla y Don Enrique. Este enfrentamiento de bandos linajes también participa en ese nivel, ¿no? La documentación marca esencialmente una nueva división, ¿sí? Alineando una parcialidad que apoyaba al rey Pedro I, que son los marcas, los sultanes, los ríos y los urdiales, mientras que los vergones, los amorosos y los marroquines terminan prestando su apoyo al futuro rey Enrique II. ¿Bien? De esta manera, cuando venció Pedro I, los bandos, linajes, salieron a destruir a sus enemigos, de la misma manera cuando Enrique II accedió, los marroquines terminaron destruyendo a los otros. De esta manera, podemos decir que hay un cuarto nivel que podemos encontrar en esta lucha de bandos al interior de la villa castreña, está definida por dos grandes pueblas o dos grandes divisiones de la puebla castreña. Por un lado, la puebla de arriba o media villa de arriba, por el otro lado, la puebla de abajo o media villa de abajo. La primera representa el casco antiguo del Castro, desde las peñas a los puertos junto a la atalaya y el castillo y el primitivo templo de la villa
que es la llamada Iglesia de San Pedro, y donde se describe en un pergamino fechado en 1369, ayuntaba en el cabildo con la Iglesia de San Pedro a campana tañida. Con la media puebla de abajo, bien, donde están situadas las casas torres de los linajes importantes, ya mencionado, que son el de los Castillos, bien, y la torre de Victoria perteneciente a los Amoroses y posteriormente a los Salazar. A partir de esta sucinta descripción, podemos definir tres grandes agrupamientos de linajes urbanos, bien, que se encuentran en el origen mismo de lo que va a ser la matriz de composición oligarquica. Los denominados de origen externo o foráneo, los autóctonos y aquellos que son los gestados por la expansión del espacio rural sobre el urbano. Los mismos se ven condicionados a tres niveles de contradicciones que recorren, de una u otra manera, el sistema de integración de alianzas entre los distintos bandos linajes. El enfrentamiento al interior del espacio local, definido a partir de la separación de las dos pueblas, del espacio comarcal, compuesto por la villa y el entorno rural, bien, y finalmente los espacios supralocales que se ven insertados en la contradicción, como habíamos visto, a partir de las contradicciones de la monarquía. Estos tres niveles, bien, reflejan en conjunto la llamada lucha de bandos en este espacio y observan como dinámicas complementarias no excluyentes en las que se encuentran, bien, de una u otra manera distintos los diferentes linajes castreños. Es por ello que la lucha de bandos, bien, no se encuentra conformada de una sola matriz y por lo tanto no corre en un sentido único, sino que está relacionada entre estos tres grupos conformantes. Bien, para asistirlo mejor podemos ver aquí la reconstrucción de aquellos que son los linajes foránneos. Bien, los Amorós y los Castillos. ¿Sí? Dice García Cerzo: el linaje de los Amorosos, el de los Castillos, fueron levantados por unos hombres valientes que vinieron del mar de Borgoña y poblaron la villa de Castro y hicieron dos linajes. El mayor de ellos fueron los Amoroses, que tomaron ese nombre de un ruano de ellos, el mancebo, que fue mucho enamorado de muchas mujeres, y por ello lo llamaron a sus hijos Amoroses. Bien, esto dijeron. Están encontrados esencialmente estas formas de figuras. Es decir, los mismos figuran así como debemos rescatar. Los mismos figuran como linajes, nombres antiguos de la villa, que presentan una descendencia común, que es la de los Bergones, que es la significación amplia que se tenía en la época para los venidos de Borgoña, y que se instalaron en la villa de Castrubiales, dando origen así a los Amorós y los Castillos. Esto, como indica la documentación, son definidos como hombres variantes, es decir, se encuentran vinculadas a aquellas que fueron las primigenias actividades comerciales y económicas de la villa. Del linaje de los Amorós, el punto de referencia, según García de Salazar, se encuentra en dos hermanos, bien, que ahí están presentes. El primero, que el Amorós el Viejo y Fernando de Amorós, el primero se constituye en pariente mayor, que señala el propio cronista, del que hay más memoria, que más valió. El segundo se entronca con los Salcedo, otro de los apellidos importantes de la región vizcaína, que justamente se conforma en pariente mayor, bien, presionando estos espacios. Ahí tenemos bien estos espacios, bien, las dos líneas por un lado, las de los Amorós, bien, los dos marcados, el entroncamiento con los Salcedo, y justamente la representación final del escudo de armas no es de los Bergones ni de los Amorós, sino justamente de los Salcedo. Por el otro lado, los Castillos, bien, la descendencia al escudo de armas, que es finalmente el que lo representa. Por el otro lado, los linajes de origen autóctono. ¿Bien? Llamó así, o hablamos así, de
linajes menores, autóctonos, en el sentido de grupos familiares de ascendencia patrilineal que se asentaron tempranamente en la villa de Casturriales y estrecharon vínculos, ¿bien?, posteriormente con los linajes rurales. Estos sectores primigeniamente se encontraban asentados en espacios próximos a la villa y terminaron confluyendo en el espacio urbano para participar en la pujanza económica de la villa. Son también parte de la argamasa que terminará confluyendo en la conformación de las élites de poder castreña, conjuntamente con aquellos linajes identificados como foráneos. Si tomamos como información cruzada el memorial castreño, bien, utilizado por el Cajero Salmón, y cruzamos ello con las manifestaciones de García de Salazar sobre los Matra, bien, es posible pensar que los Matra, bien, fueron parte del núcleo originario de la villa al momento de la constitución, es decir, la entrega del fuero de Logroño otorgado a la villa de Casturriales en 1663-1673 por el rey Alfonso VIII. Proceden de un lugar, allá en el agua, que hoy forma parte del ayuntamiento de Casturriales, y por lo tanto estamos hablando de una de los primeros topolinajes ya asentados en la isla. El segundo caso que escogí, bien, porque también es claro y ejemplificador, bien, acá tenemos en la Matra con el escudo petrio en Castro, es el de los Leonino. Es un linaje interesante, ya que es también asentado tempranamente en la villa de Casturriales, deviene de una línea colateral del importante linaje de los marroquines de Sama, y dice García de Salazar, Pedro Sánchez Marroquín y Luis Sánchez Zábata, hijos de Sánchez Marroquín, vinieron a poblar a Sama, ¿no?, porque la comunidad de ella los llevaron allá. Es decir, los estaban reconociendo como principales, sintiéndose apremiados de los urdiales, de los cuevas, de los otañes, de los ríos, y los tomaron por mayores. Es decir, llegaron a la villa, fueron tomados por principales. Casó Pedro Sánchez, que era mayor, con fija de un clérigo rico, y hizo su vivienda. Y hubo fijos legítimos, Rego, Pedro y Señor, bien, Sancho Ortiz de Ñoño. Un importante dato que da certeza a esta explicación genealógica, que si no queda como parte de un texto literario, es la referida en la crónica al escudo de armas de los Ñoños. Si nosotros vemos el escudo de armas de los Ñoños, es la inversión del escudo de los marroquíes. Esto está marcando el grado de dependencia, es decir, no pueden utilizar el escudo de armas de los marroquíes, sino que se les permite utilizar el escudo invertido. Esto como ejemplo de linajes autóctonos. Un tercer tipo de linaje que podemos encontrar son los linajes gestados en la expansión del espacio rural sobre el urbano. Los otaños, los marroquín, los solórzano y los saxán. Dichos linajes actúan como correas de transmisión entre los diferentes espacios comarcales y locales, sirviendo como articuladores entre ambos, pero al mismo tiempo enlazando las conflictividades propias de los distintos ámbitos. Es eso que hablamos como casa de resonancia. Bien, finalmente estos conflictos trasladados de aquí son en suma trasladados. De ello el sentido de unidad conceptual que adquiere la llamada lucha de bandos en estos espacios septentrionales. El primer ejemplo es el de los marroquíes. Ahí ustedes están viendo un poderoso linaje, ya no un escudo de armas, sino la asociación de varias ramas. ¿Bien? Es decir, hemos tenido oportunidad de observar anterior una rama colateral instalada tempranamente en la villa de Casturriales, urdiales, los llamados el linaje de Ñoño. Ahora nos referiremos a sus ramas principales, sólidamente asentadas en el valle de Montehermoso, Victoria, Álava, donde se encuentra el Palacio de Montehermoso, en el valle de Urieso y en Salcedo.
Los marroquíes representan un poderoso linaje comarcal que desde su solar original, que son tierra vizcaína, se extenderá sobre la zona oriental bien de Cantabria. Justamente allí es donde utiliza una de sus ramas colaterales como unión desencanta. Un punto seguro para anclar el desarrollo de esta importante familia son los datos aportados por García de Salazar. Los marroquíes son descendientes por vía bastarda del poderoso y antiguo linaje de los señores de Ayala. Por eso ahí está la utilización de su escudo, es decir, uno de los más importantes linajes vizcaínos. Por lo tanto, el linaje de marroquín tiende a ser una rama colateral de dos importantes familias de antigua nobleza, que son los Ayala, pobladores del Valle de Álava, y los Salcedo, ubicados también en Vizcaya aproximadamente desde el siglo XII. El otro ejemplo es más cercano, es el linaje de los Salazar, ¿bien? Que es el propio que escribe las crónicas, por eso de eso sabe, que se nos presenta como una notable actividad económica en estos territorios, en la explotación de ricos yacimientos de hierro, los valles naturales, y necesariamente la villa marítima de Castro Urdiales significa el punto de anclaje de lo que es la comercialización del mismo. Bien, el propio García de Salazar muestra nos muestra la importancia que tiene el control de estas villas, ¿no? En un pequeño trozo, fragmento de la Bienal de Botella, dice: habiéndole su padre, López García, dado el solar en San Cristóbal para que morase, no le pareciese buen lugar, trató manera de poblar en Somorrostro, por consejo de su padre, diciéndole que se bajase a la mar cuando pudiese. O sea, que ella fallaría siempre con muchos para matar la gana de comer. La importancia del lugar que tiene el control económico y comercial de la villa de Castro Urdiales. Bien, todo esto que estuvimos viendo está perfectamente representado en esta matriz de relaciones que a partir de estos conjuntos, todos estos conjuntos genealógicos, puesto en relación dentro de un programa de graficación de redes, nos presenta esta matriz egocéntrica, profundamente egocéntrica. Es más, es difícil encontrar tanta centralización. Es decir, cuando uno pone en un graficador de redes sociales, es difícil encontrar un ejemplo tan egocéntrico como este. Esto quiere decir esencialmente que todo esto que nosotros vimos como relaciones bien de estos tres grupos terminan profundamente interrelacionados, son una misma cosa. Ahí es donde tenemos la oligarquía castreña. Ese punto, cuando ya todo este proceso de diferenciaciones espaciales, comarcales, locales, de diferencia de los parientes magrebíes de una u otra forma, terminan tan aglutinados que en definitiva determinan en su concentración la oligarquía castreña. Pero ya han dejado de ser parientes, ya han dejado de responder esencialmente a los parientes mayores, ya son algo propio, algo que podemos definir como una oligarquía étnica. Bien, pero esa matriz esencialmente es, en definitiva, producto de todo este proceso en el cual hemos estado, esta lucha de bandos en los espacios septentrionales y la lógica de confluencia, de construcción de una élite de poder que ya ha perdido sus raíces. ¿Fue muy largo? No. Bien. Pues nada, muchas gracias, Víctor, por la extensa y a la